Revelaciones escalofriantes, los 7 misterios prohibidos de la exploración maldita del siglo XV. El viento aullaba como un lobo hambriento, haciendo que las viejas paredes de la casa González temblaran. Valeria, con el corazón en la garganta, sabía que esa noche sería diferente. Las nubes grises amenazaban con desatar su furia, y el ambiente en la casa se sentía cargado de secretos y sombras. En cada rincón, la historia de sus ancestros susurraba advertencias que Valeria no podía ignorar. Decidida a descubrir la verdad, se dirigió al ático, un lugar que siempre había evocando su curiosidad, pero también un profundo temor. Los escalones crujían bajo su peso, mientras avanzaba con cautela, como si el mismo aire la vigilara. En el ático, una penumbra espesa la envolvía, y un olor a polvo y moho la hacía toser. Cada paso que daba creaba ecos que reverberaban en la oscuridad, y de repente, la brisa fría hizo temblar las telarañas que colgaban como fantasmas. Allí, en un rincón olvidado, un destello de color la atrajo en un mapa desgastado que parecía latir con vida propia. Al acercarse, su piel se erizó. El mapa estaba cubierto de extraños símbolos y líneas que dibujaban caminos entre lo desconocido. Al tocarlo, un escalofrío recorrió su espalda y un susurro casi inaudible escapó de sus labios: no lo hagas. La angustia se apoderó de ella, y cuando se giró, el espacio se sentía más opresivo que antes, como si algo la hubiera observado desde la oscuridad. La tormenta estalló de repente, con relámpagos que iluminaban su habitación, proyectando sombras inquietantes que danzaban en las paredes. El reloj sonó, marcando la medianoche, y un sonido fuera de lo común rompió la calma del pueblo. Valeria sintió que la historia de su familia la había atrapado en una red de terror. Días pasaron, y eventos extraños comenzaron a suceder. Su madre, quien siempre había sido su refugio, empezó a murmurar en sus sueños sobre rituales antiguos y sacrificios que aparentemente jamás deberían haber sido despertados. La inquietud se instaló en su casa como un huésped no deseado, y mientras Valeria lidiaba con el desconcierto de su hogar, la desaparición de un amigo de su hermano encendió la alarma en el pueblo. El aire se tornó pesado, lleno de desconfianza. Nadie parecía dispuesto a hablar. Los ojos de don Javier, el vecino misterioso, parecían seguirla en cada esquina, y su presencia provocaba escalofríos. Antes de continuar, necesito avisarte sobre algo importante que está pasando. YouTube ha hecho cambios en el sistema, y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si te está gustando el contenido, dale a la campanita y marca todas las notificaciones para no perderte los próximos videos. Y si puedes dejar un like, me ayuda mucho con el alcance. En serio, hace la diferencia. Cuéntame en los comentarios desde dónde estás viendo. Siempre tengo curiosidad por saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora sigamos. Con cada minuto que pasaba, Valeria sintió que el tiempo se le escapaba entre los dedos. La valentía brotó en su interior como un brote en tierra árida. Su hermano y su familia estaban en peligro, y debía actuar. Formó un grupo con sus amigos, decididos a descubrir los secretos que el mapa revelaba. Al investigar, comprendieron que no solo buscaban un tesoro, sino que se enfrentaban a una historia de pactos oscuros y sacrificios destinados a mantener el equilibrio en su hogar. Cuando se preparaban para confrontar a don Javier y las sombras que acechaban su vida, Valeria sintió que la oscuridad la rodeaba como una marea. ¿Sería capaz de romper el ciclo de terror que había atormentado a su familia por generaciones? Las campanas del pueblo resonaron, marcando el inicio de una batalla que solo acababa de comenzar. El grupo de Valeria se reunió en el viejo parque del pueblo, bajo la mirada fría de la luna llena que parecía espiarlos. Con cada segundo que pasaba, la tensión aumentaba. Entre sus amigos, la preocupación era palpable. Esteban, el más escéptico del grupo, frunció el ceño. No podemos seguir así, Valeria. Esto suena como una locura. Tal vez deberíamos irnos a casa, sugirió. Pero su mirada desvió al peculiar brillo que emanaba del mapa, que reposaba sobre una manta en el suelo. No hay vuelta atrás, replicó Valeria, sintiendo el peso de la decisión en su pecho. Si no hacemos esto, todos estaremos en peligro. Tenemos que enfrentar a don Javier. Él sabe más de lo que aparenta. Su determinación resonaba fuerte,
aunque una voz diminuta en su interior temía que, al final, esta aventura les llevara a un destino aterrador. Juliana, su amiga más cercana, la miró con ojos brillantes. ¿Y si encontramos algo que explique lo que le ha pasado a Matías? El nombre de su amigo desaparecido flotó en el aire, y todos se sintieron incómodos. La idea de buscar respuestas era seductora, pero también peligrosa. Con el mapa en la mano, Valeria guió a su grupo hacia la zona boscosa en las afueras del pueblo, indicada por una línea oscura que cruzaba el mapa. La atmósfera se volvía densa. El aire olía a tierra húmeda y a algo más. Un leve rastro de putrefacción que hacía que sus estómagos se retorcieran. Mientras se adentraban en el bosque, un susurro helado sopló entre los árboles. Valeria sintió que algo la observaba y, aunque el miedo la invadía, continuó avanzando. Al cabo de unos minutos, llegaron a un claro, donde las sombras parecían cobrar vida. En el centro, un antiguo altar de piedra, cubierto de musgo y grabados extraños, se alzaba imponente. Todos se detuvieron, en silencio, mientras el viento se desvanecía. «Este es el lugar», murmuró Valeria, recordando las advertencias del mapa. Diciembre del 1500, ritual para apaciguar a los espíritus. «¿Estamos seguros de que queremos hacer esto?», preguntó Juliana, su voz temblando. «Tenemos que hacerlo por Matías», contestó Valeria. Y mientras lo decía, sintió un escalofrío recorrer su espalda. A su lado, Esteban retrocedió un paso, incapaz de desenfocar su mirada de la figura oscura que se perfilaba entre los árboles. «¿Vieron eso?», dijo, señalando una sombra que se desvanecía rápidamente. A nadie le respondió. Un nudo en sus gargantas los hacía permanecer en silencio. De repente, un grito resonó en el bosque, agudo y desgarrador, haciendo que todas las alarmas de sus instintos se encendieran. Valeria dio un paso adelante. «Matías», gritó. Pero su voz se perdió entre el viento que llevaba consigo un ecos de risa burlona. Fue en ese momento que las sombras comenzaron a acercarse. No eran meras ilusiones. Ojos brillantes los observaban desde la oscuridad, reflejando una profunda malicia. «Corran», ordenó Valeria. Pero el frío suelo pareció atrapar a sus pies. Algo había despertado, y no iban a dejarlos escapar tan fácilmente. Mientras intentaban huir, el sonido del aullido de los vientos se transformó en un murmullo, como si la propia naturaleza reclamara sus almas. El grupo se dispersó en el caos, llamando el uno al otro sin saber hacia dónde correr. Cada paso los acercaba a una verdad oscura que desearían nunca haber descubierto. En ese instante, Valeria se dio cuenta de que, aunque pensaban que se adentraban en su propia historia, sus ancestros ya contaban con un final muy distinto. ¿Sería el precio de la curiosidad más alto de lo que podrían imaginar? Los latidos de su corazón resonaban como tambores de guerra, mientras el bosque cobraba vida con los antiguos susurros de sacrificios olvidados. Entonces, de entre la bruma, surgió una figura familiar, con los ojos vacíos y una sonrisa helada. «Valeria», dijo, extendiendo una mano hacia ella. «¿Irra Mashia o una trampa de lo que habían despertado?» La respuesta se acercaba más rápido que nunca, y con ello, el horror se desataba. Valeria retrocedió, incapaz de apartar la mirada de la figura que se materializaba entre la neblina en Matías. Susurró, su corazón golpeando en su pecho, como si intentara escapar. Pero había algo en su postura, en cómo su sonrisa no alcanzaba sus ojos, que la llenaba de dread. «¿Qué te ha pasado?», preguntó. Su voz, un hilo tembloroso. A su alrededor, el grupo se agolpaba, temerosos y confundidos. El viento susurraba a través de las hojas, haciéndose eco del estado de sus corazones. La figura dio un paso hacia adelante, la luz de la luna iluminando su rostro demacrado. No podía ser él, el Matías que conocían. «Los he estado esperando», dijo, su voz grave, resonando como un eco lejano. Valeria sintió un escalofrío que la atravesaba, y a su lado, Juliana hizo un intento por acercarse, verdad y miedo, compitiendo en su mirada. «No te acerques», gritó Esteban, incapaz de controlar la adrenalina que le corría por las venas. «No es él. No puede ser». Los ojos vacíos de Matías se fijaron en Valeria,
como si la estuvieran escaneando. La verdad está más cerca de lo que piensan. Vengan, dijo con un tono suave. Fue en ese instante que la vegetación a su alrededor comenzó a retorcerse, como si estuviera viva, como si hubiera sido despertada por la presencia de algo antiguo. Valeria sacudió la cabeza, tratando de procesar lo que estaba sucediendo. Tienes que venir con nosotros, Matías. Te hemos estado buscando. En su interior, una alarma sonaba. La desesperación se disolvía paulatinamente en sentido de advertencia. Él no puede volver, Valeria. Chaló una voz detrás de ella. Era Luis, su otro amigo, con el rostro pálido. Esto no es un juego. No deberíamos estar aquí. En los murmullos del bosque parecían intensificarse, formando una melodía siniestra. Dando la espalda a la figura, Valeria intentó reagruparlos. Tenemos que irnos ya. Este lugar no es seguro. Sin embargo, al girarse, Matías había desaparecido, dejando solo la bruma que danzaba en su lugar. ¿Dónde está? Esteban miraba desesperado, sus ojos reflejando terror. Las sombras que antes acechaban desde los árboles parecían ahora más audaces. Unos pasos pesados resonaron detrás de ellos, provocando que todo se volviera. A la distancia, una forma alargada con piel grisácea se acercaba, deslizándose entre los árboles. Su rostro, si es que se podía llamar rostro, era una sinfonía de tristeza y rabia. Valeria sintió que su estómago se encogía. No, esto no está pasando. Se repitió una y otra vez. ¡Corran!, volvió a gritar Juliana, y esta vez el grupo, paralizado por el miedo, corrió en direcciones opuestas, dispersándose como hojas en el viento. Valeria tomó el camino más recto hacia el claro, con la esperanza de encontrar a Matías allí. Cada latido en su pecho resonaba una advertencia. Cada crujido bajo sus pies sonaba a una condena. La figura de Matías volvió a cruzarse en su mente, con esa expresión vacía, en la verdad. La voz de Luis resonó detrás de ella. Valeria, ven aquí. Él apareció de entre los árboles, sus ojos llenos de pánico. Hay algo que tenemos que ver. A medida que avanzaba, una aura oscura envolvía el bosque, y las sombras parecían moverse en respuesta a su llamado. Con cada paso que daba hacia él, los susurros que parecían fluir del altar se intensificaban, mezclándose con su propia respiración entrecortada. La atmósfera opresiva parecía asfixiarla. Sin embargo, su curiosidad la guiaba hacia Luis. Cuando Valeria finalmente alcanzó a su amigo, él sostenía el mapa con una mano temblorosa. Vi algo que nos puede cambiar todo. Sus palabras eran apenas un susurro en el ritual. Parece que se trataba de algo más que un sacrificio. No sé si deberíamos saberlo. Las ramas susurraron a su alrededor, y un escalofrío recorrió su espalda. ¿Qué es?, preguntó Valeria con voz vacilante. Luis tragó saliva. Los 7 misterios de este lugar. Las almas atormentadas. Los sacrificios necesarios, no solo para apaciguar espíritus, sino para liberar algo más. Con su voz resonando con horror y comprensión, de pronto se hicieron eco de las viejas leyendas que envolvían al pueblo. Las historias que eran susurros al oído de los ancianos. La verdad, esa que habían buscado, estaba al alcance de sus manos, pero a un precio que tal vez no estaban dispuestos a pagar. Las sombras se cerraban a su alrededor, mientras la oscuridad comenzó a replegarse sobre ellos. Se preguntaban si estaban a punto de desatar algo que no podría ser contenido. Valeria, la voz de Juliana llegó desde un rincón. ¿Qué hacemos? El tiempo se había detenido, y una inquietante sensación envolvía a Valeria. Una que susurraba que la revelación que Luis había traído podría ser su salud o su perdición. La verdadera esencia del miedo empezaba a manifestarse, y en sus brazos el mapa temblaba. ¿Qué secretos yacían ocultos? Era demasiado tarde para dar un paso atrás y proteger lo que quedaba de sí mismos. La noche prometía un desenlace inesperado, y Valeria sabía que pronto lo descubrirían, aunque la verdad pudiera ser más aterradora que los mismos fantasmas que acechaban en el bosque. La respiración de Valeria se aceleró. La noche parecía tragarse cada rayo de luna, y el aire se volvió espeso, casi palpable. Los árboles se alzaban como centinelas silenciosos. Sus sombras parecían extendidas y amenazantes.
anhelando devorar cualquier vestigio de luz. Luis seguía mirando el mapa como si buscara respuestas en su enredada superficie. Esto puede ser lo que necesitamos, murmuró, casi para sí mismo. Si el ritual está relacionado con las almas, tal vez podamos entender lo que realmente le ha pasado a Matías. Y si lo que él quiere es llevarnos hacia algo peor. Valeria contrarrestó. Su voz era un hilo de tensión. La historia habla de sacrificios. Y si ahora somos nosotros esos sacrificios, interrumpió Esteban, que había regresado con Juliana, sus ojos desorbitados. ¿No escuchan eso? La noche estaba llena de murmullos, una cacofonía de susurros chantados que se apoderaba del ambiente. Valeria sintió que un escalofrío le recorría la espalda. Las palabras confusas parecían formar un coro, resonando con las voces de aquellos que una vez habitaron el bosque, haciendo eco de antiguos lamentos. Hay algo más, continuó Luis, tratando de ignorar el miedo que se cernía sobre ellos. Se habla de un guardián, algo que protege el ritual. Lo que liberemos podría no ser solo almas, puede ser una especie de horror manifestado. Déjame ver ese mapa, dijo Juliana, extendiendo su mano. Quizá haya alguna forma de entenderlo. Mientras lo revisaban, las imágenes se dibujaban, titilando, en la luz escasa. Formas extrañas y símbolos, como si la madera del mapa estuviera viva bajo sus dedos. Valeria no podía sacudirse la sensación de ser observada, como si los propios árboles estuvieran atentos a cada movimiento. Lo que somos aquí, no somos solo jóvenes exploradores, dijo Luis, su voz grave. La historia de este lugar nos elige, y ahora mismo, su peso recae sobre nosotros. Valeria sintió que el miedo la envolvía como una serpiente. Pero ¿qué tal si hay una manera de finalizarlo? ¿Y si podemos deshacer el ritual? Necesitamos respuestas, y creo que ese altar es la clave. ¿Cómo? Es un suicidio, gritó Esteban. La tensión crecía, una presión casi insoportable. Podemos intentarlo, insistió Valeria, pero debemos estar juntos. No podemos permitirnos desviarnos. Lo que vimos, lo que Matías dijo, está comenzando a tomar forma. Solo necesitamos tiempo. Las sombras comenzaron a moverse más intensamente, como si respondieran al desafío. Valeria tuvo que contener una creciente desesperación. La atmósfera oscura parecía repleta de advertencias. De repente, Luis soltó un grito. ¡Miren! Delante de ellos, una luz temblorosa emergió entre los árboles. Sin pensar, comenzaron a avanzar hacia la claridad. Un silencio se instaló en el grupo, mientras la curiosidad opacaba el miedo. Cada paso giraba hacia la luz, hasta que se encontraron frente a un altar, apenas visible, pero tangible. La piedra era oscura, antigua y surcada de inscripciones. En su superficie, algo negro y gelatinoso parecía moverse, como si fuera un ser vivo. Cuando los ojos de Valeria se ajustaron, notó que el altar estaba adornado con lo que parecían ser pequeñas figuras, almas, atrapadas en un tormento eterno. El aire olía a muerte y tristeza, un recordatorio de los sacrificios del pasado. Necesitamos tener cuidado, susurró Juliana, aterrorizada. Si despertamos esto, no hay vuelta atrás. De repente, un grito aterrador resonó en la distancia. Era la risa de Matías, reverberando entre los árboles, como un eco hueco. Esa risa, una mezcla de locura y desesperación, parecía invitarlos, llamándolos hacia un destino oscuro. ¡Coramos! Valeria gritó, pero sus pies permanecieron arraigados en la tierra, atrapados por la imagen del tormento en el altar. La risa siguió, un canto seductor que prometía revelaciones y horrores. La noche se cernía sobre ellos, y el ritual, que había estado latente durante siglos, comenzaba a despertarse. ¿Y si no podemos escapar?, murmuró Esteban. Su voz, un hilo de terror. ¿Y si ya estamos atrapados? Valeria sintió que el peso de la verdad la aplastaba. La respuesta se dibujaba en el aire. La revelación del altar podía liberar más que alma. Podía ser una condena. Entonces, una sombra gigante se cernió sobre ellos, formando una figura siniestra. La verdad no siempre libera. Rugió la sombra, y en ese momento, cada uno de ellos entendió que el sacrificio era inevitable. La oscuridad se cerró sobre ellos, y la noche
resonó con sus gritos. A medida que la luz del altar se intensificaba, Valeria supo que el tiempo se había acabado. La verdadera batalla apenas comenzaba, y su decisión podría alterar el destino de todos. ¿Podrían enfrentar lo que se desataba? Una nueva pregunta surgió entre ellos. ¿Estaban roles cambiando? ¿O quizás ellos mismos estaban condenados desde el principio? El grito resonó como un eco interminable en el corazón de Valeria. La figura oscura, ahora claramente formada, se erguía con una presencia aplastante. Un ser que no conocía límites. Una figura que parecía estar hecha de sombras y lamentos. La luz del altar titilaba a su alrededor, como si estuviera en lucha por mantenerse viva. «Dejen de mirar», ordenó Luis, sintiendo que la adrenalina surcaba su cuerpo. «Necesitamos pensar rápido». Sin embargo, el terror había paralizado a Esteban, que retrocedía lentamente hacia la muchedumbre de árboles, como si pudiera encontrar refugio entre ellos. Juliana, por su parte, se mantenía firme, su mirada fija en la criatura, como si supiera que la única salvación residía en no romper el contacto visual. «Decidamos. Vamos a intentar terminar esto», murmuró Valeria, su voz temblorosa. «Oh, es mejor huir. Cada paso atrás o adelante que demos podría sellar nuestro destino», respondió Juliana, ahora en completa tensión. Matías se metió en algo que no puede controlarse. Si al romper el altar, liberamos algo que no podemos contener, las consecuencias serán peores. La sombra avanzó, su risa resonando de nuevo, pero esta vez con un matiz de burla. ¿Pensaron que podían salir de esto tan fácilmente? El sonido era como un susurro helado, un recordatorio de lo que estaban enfrentando. Valeria sintió que su interior se retorcía. «No somos un sacrificio», gritó, desafiando la oscuridad. Su voz resonó en la noche, desafiante, como si eso pudiera alejar la sombra del temor que los consumía. Pero el ser parecía alimentarse de su miedo, creciendo más y más en esta danza macabra. Matías ha estado esperando que lleguen de ello la sombra, ahora mirando directamente a Esteban, el más vulnerable. Y lo que se desate será más de lo que pueden imaginar. Luis se interpuso entre Esteban y la criatura. Decidido. Si es un sacrificio lo que buscan, entonces quizás tengamos que usar esto en nuestra ventaja. Tal vez debamos despertar lo que está atrapado aquí, convertirlo en un aliado. «¿Estás loco?», exclamó Juliana, evidenciando su horror. «Eso podría ser la perdición absoluta. Nos consumiría sin dudar. No tienes idea de lo que hablas». Las palabras de aliento comenzaron a mezclarse con la risa de la sombra, creando una atmósfera de locura. La negación se desvanecía en la medida en que la desesperación consumía al grupo. Las almas en el altar parecían gritar con cada susurro de la sombra, como si, al ser nombradas, despertaran a un terror antiguo, atrapado en la piedra. «Matías necesita de nosotros», dijo Esteban. En un susurro, una chispa de conexión brillando en su mirada. Hasta él podría haber sido una víctima más, alguien que no tuvo opción, pero nosotros tenemos que quebrantar este ciclo. La sombra se rió, un sonido que reverberaba por el bosque y hacía temblar a Valeria. «Nadie aquí tiene opción. Solo hay aceptación o condenación». El grupo sintió que su tiempo se agotaba. Tenían que decidir: liberar lo que estaba atado en el altar o intentar destruirlo todo, arriesgando su seguridad. La tensión creció, como un hilo que se estiraba hasta el límite. «¿Y si hay un modo de hacerlo junto a él?», preguntó Luis, su voz firme. «Utilicemos el poder del altar. Atraigamos su atención y lo convertimos en nuestro aliado. Todavía podemos cambiar el curso». Valeria miró a Luis, su corazón palpitando con la idea de un último intento de control. ¿Podrían realmente enfrentarse a aquello, o solo estarían abriendo la puerta al infierno? «Es ahora o nunca», dijo Valeria, impulsándose hacia el altar. «Si está atrapado, entonces el ritual puede romperse a nuestro favor». Sin embargo, la risa de la sombra se intensificó, un eco de locura que resonó en sus oídos. «Ninguno de ustedes está preparado para la verdad. Lo que tengan que desatar será el final de su existencia. Y no hay vuelta atrás». Valeria sintió que el suelo temblaba. Era una decisión crítica, y el futuro de todos pendía de un hilo. Mientras la sombra se acercaba, ella levantó su mano temblorosa hacia el altar, uniendo su voz a los susurros de las almas atrapadas. «Matías», gritó,
su voz penetrante. Estamos aquí para rescatarte. La oscuridad se cernía alrededor, pero algo en sus palabras parecía vibrar en la atmósfera. Las figuras en el altar comenzaron a moverse, torciendo sus formas en busca de liberación. La batalla interna estalló, y la sombra se convirtió en un torbellino, un remolino de furia y deseo. Valeria sintió que todo se desmoronaba. ¿Era este el momento en que todo cambiaría, o simplemente un paso más hacia la perdición? Cuando la luz del altar destelló, una verdad oscura comenzó a revelarse, como si la realidad misma se fragmentara. La verdad vendrá y arrasará con ustedes, rugió la sombra, mientras el mundo a su alrededor se sumía en un caos vibrante y aterrador. Y así, el bosque se encontraba al borde de un colapso, y una nueva revelación esperándolos. ¿Podían enfrentar la verdadera forma de Matías? ¿O serían solo el siguiente capítulo de una historia sin fin? La decisión ya estaba tomada, pero no todos regresarían. La luz del altar brillaba intensamente, proyectando sombras inestables que danzaban por el bosque como marionetas en manos de un titiritero perverso. Valeria, con el corazón en un puño, sintió cómo la desesperación se transformaba en una determinación férrea. Los gritos de las almas atrapadas se entrelazaban con su propio miedo, creando una melodía de angustia que la impulsaba a actuar. Luis se acercó a ella. ¿Estás lista? Si vamos a hacer esto, necesitamos hacerlo juntos. Matías, volvió a gritar Valeria, sintiendo su voz resonar como un eco de esperanza. La sombra se retorció y se proyectó en el aire, tomando forma y cuerpo cada vez más concreta, como un monstruo que se alimentaba de sus ansias. La risa burlona resonaba en el aire y retumbaba en su pecho. Tus palabras son susurros en la tormenta, dijo la sombra, acercándose a Valeria con un paso lento pero imponente. ¿Realmente crees que pueden salvarlo? No entienden lo que están desatando. La figura oscura cargaba con un aura de poder indescriptible, y a cada momento que perdían dudando, la sombra se hacía más fuerte. Valeria sintió que el suelo bajo sus pies se volvía un abismo, un llamado a la rendición que la llenaba de terror. Pero, en la distancia, una luz comenzó a parpadear desde el altar. Era un destello que parecía más allá del tiempo. No era solo luz, era un recuerdo. Dame tu mano, dijo Esteban, arrebatado por la adrenalina, y se acercó al altar junto a Valeria y Luis. Si estemos llantos, tal vez podamos resistirlo. No, esperen, gritó Juliana, pero su voz fue ahogada por los murmullos de las almas anhelantes que comenzaban a levantarse. No a todos les llegaba el nuevo llamado. Solo unos pocos sentían esa fuerza pulsante. La sombra lanzó un grito desgarrador, casi humano, y retorció su forma, apareciendo en un torbellino de desesperación. ¿Por qué luchan contra su destino? Matías ya no es quien era. La sombra se lanzó hacia ellos, pero Valeria levantó su mano otra vez. Matías, estamos aquí para liberarte, repitió, desesperada por que su voz se alzara por encima del caos. La sombra pareció titubear un instante. Su figura se desmoronó, y el brillo del altar se intensificó. Valeria, presa de la desesperación, sentía que matices del recuerdo de Matías comenzaron a surgir en su mente. Momentos felices, risas compartidas, promesas, todo lo que había querido proteger. Tal vez, solo tal vez, lo que estaban intentando hacer podría funcionar. Necesitaban creer en la luz dentro de aquel ser atormentado. Conéctate con él, ordenó Luis, tomando el pulso de la situación. Recuerda el amor que tenemos. Lo que te hace humano, ellos lo escucharán. Las sombras comenzaron a agitarse, como animales heridos. Mientras Valeria hablaba, sintió una presencia que se acercaba, una energía suave y cálida que comenzó a llenar el aire. «Salvami», resonó una voz desde lo profundo, un eco que pareció venir directamente del altar. Era Matías San. La conexión se sentía más fuerte, y en ese instante, la sombra se detuvo. Su razón de ser, su poder, parecía tambalearse. «No puedo dejarme ir», rogó, aunque la furia y desesperación ya estaban completamente entrelazadas en su esencia. «Soy todo lo que queda. No puedes cambiarlo». El tiempo pareció desvanecerse, y lo que antes fue un simple ritual se tornó
en una angustiante batalla por el alma de Matías. Valeria y el resto del grupo unieron sus fuerzas, tratando de acompañar a Matías hacia la luz, a la vida que una vez tuvo. Pero a su alrededor, la atmósfera se tornó pesada, y el aire vibraba. No, no pueden hacerlo, gritó la sombra con su última fuerza. Su odio es mi vida y mi esencia. Soy su último refugio. Y todos caerán en la oscuridad. Con cada palabra, el suelo temblaba, y una grieta comenzó a formarse. El altar resonaba con ruegos y gritos, sus almas desbordándose en una energía irrefrenable. Valeria sintió que el sacrificio ya no era una opción. Ahora, el liberarse de esto significaba ir más allá de lo imaginable. «Arrepiéntete», bramó nuevamente Valeria, su voz como un gran estallido que atravesó todo el horror. «Matías, vuélvete hacia nosotros». Pero en ese momento, un giro inusitado surgió. La sombra se abalanzó sobre ellos, dejando caer su forma humana, revelando ecos de todos aquellos que habían sido sacrificados, mostrando pared tras pared, de profundidad abrumadora. Una imagen como un rompecabezas, un grupo de almas, cada una más aterradora que la anterior. Mientras las sombras giraban y tomaban forma, un mensaje vital quedó atrapado entre los gritos. El destino de Matías ahora era solo una parte de algo mucho más grande, y lo que estaban a punto de desencadenar podría cambiarlo todo. «¿Cheven? ¿Qué han hecho?», preguntó Matías, su esencia tornándose más clara a medida que el altar comenzaba a crujir bajo la presión de sus deseos. Las últimas palabras de la sombra resonaron como un mantra, llenando el aire con un sentido de inminente oscuridad. «Nadie escapará. Nadie». Valeria sintió el frío de la oscuridad avanzar hacia ellos, y una escalofriante revelación se apoderó de su corazón. No era solo Matías el que estaba atrapado. Todos ellos habían caído en su propia trampa. El sacrificio no era solo de él, exclamó Valeria horrorizada, cuando de repente comprendió que el altar exigía más que solo su atención. «Es de todos nosotros». El eco de la verdad acababa de resonar en el corazón de cada uno, y ahora, con el tiempo agotándose, el sacrificio se tornaba inevitable. ¿Cómo podían escapar de lo que habían desatado? ¿Cuánto estaban dispuestos a perder para salvarse? Y así, mientras el altar comenzaba a brillar aún más intensamente, la sombra se cernía sobre ellos, y la elección se agravaba en la sala de almas, dando un giro que podría cambiar el destino de todos, para siempre. La pregunta era clara: ¿quién sería el próximo en ser reclamado por la oscuridad? La oscuridad se cernía sobre el grupo como un manto pesado, y la sensación de desesperación envolvió a Valeria y a sus amigos. Las almas atrapadas en el altar vibraban con una energía incontrolable, y cada uno de ellos se sintió atrapado en una telaraña de horror. Luis, Esteban y Juliana intercambiaron miradas, comprendiendo que el sacrificio no solo implicaba a Matías. La sombra había extendido su tentáculo negativo hacia cada uno de ellos. «Debemos actuar ya», gritó Esteban, con una voz llena de pánico. «Si no hacemos algo, todos caemos en este abismo». «¿Pero qué? ¿Qué podemos hacer?», respondió Juliana, su rostro pálido con temor. «No tenemos poder contra esa cosa. La sombra es fuerte». Valeria, con el corazón latiendo a 1000 por hora, intentó centrar sus pensamientos. La luz del altar seguía intensificándose, y parecía que podría tragar todo lo que había a su alrededor. En medio del caos, se volvió hacia sus amigos y les dijo: «Debemos recordar a Matías en su amor, sus risas. Eso es lo que necesita. Eso es lo que no se puede arrebatar. Es nuestra única esperanza». Paró la sombra, sintiendo su determinación. Comenzó a girar en torno a ellos, en un torbellino de formas grotescas. Las almas que la acompañaban parecían sufrir, gritando con voces distorsionadas en un coro aterrador. «No lo permitan, no caigan en su trampa». Con cada grito, el poder de la sombra se alimentaba de sus miedos, convirtiéndolos en combustible. Valeria sentía como su propia esencia comenzaba a desgastarse. Entonces, un rayo de inspiración surgió en su mente en sí. Su amor podía traer de vuelta a Matías. Tal vez también podría romper la maldición del altar. «Unámonos», exclamó, alzando su voz sobre el sinfín de lamentos. «Caminemos juntos hacia la luz
Recordemos quiénes somos y lo que hemos compartido. Esa es la única manera de contrarrestar su oscuridad. Valeria extendió su mano y, uno a uno, sus amigos se la tomaron. El grupo se unió en círculo, conectando sus energías. Luis cerró los ojos. Sus labios se movían murmurando palabras de fuerza. Esteban respiró hondo y recordó las décadas de amistad. Juliana, con lágrimas en los ojos, pensó en sus momentos felices, en lo que realmente significaba para ella aquel vínculo. De repente, una risa burlona resonó en el aire, dejando una fría sensación de desasosiego en sus corazones. ¿Creen que pueden desafiarme? De yo la sombra, ya más potente. Soy el eco de sus rencores, de sus secretos más oscuros. Estoy tan arraigado en su historia como el suelo que pisan. Las manos de Valeria empezaron a temblar, pero su determinación se intensificó. ¿Cuánto tiempo más vas a dejar que nos lastimen tus mentiras? Retó a Matías. Sigue nuestro amor. Lucha contra su oscuridad. Un silencio asombroso se apoderó del grupo. En la distancia, la figura de Matías pareció despuntar entre la neblina oscura. Su forma era reconocible pero pálida, como una sombra de sí mismo. Valeria soy yo. No puedo ver, dijo, sus palabras resonando en la bruma de angustia. Sí, es tu voz, Matías. Ven hacia la luz, todos lo hacemos juntos. Valeria le gritó, sintiendo que su corazón latía con cada nota de ese llamado. Una grieta comenzó a formarse en la sombra, mientras Matías luchaba por emerger, temblando con cada palabra que pronunciaba. Los otros, al unísono, empezaron a recordar momentos juntos, risas, aventuras, promesas compartidas. Sálvame de esta oscuridad, pidió Matías, su voz resonando con una mezcla de dolor y esperanza. La sombra se detuvo un momento como si dudara, pero una ola de furia circundante la empujó a contraatacar. Están perdiendo su tiempo. La oscuridad es su naturaleza. No pueden escapar de lo que son. Son refugios de odio y miedo. La sombra retumbó, lanzándose nuevamente sobre ellos, intentando deshacer la conexión. Valeria sintió como la conexión se enturbió, pero no se detendría. Con una energía renovada gritó, no te dejaremos ir, Matías. No nos dejaremos atrapar por estos ecos del pasado. Y en ese instante, el altar comenzó a vibrar, como si respondiera a su llamada, como si se preparara para un clímax. La luz se tornó blanquísima, envolviendo sus cuerpos con su ardor. Todo se tornó caos, la sombra lanzándose hacia ellos. El tiempo parecía desvanecerse, y una angustiante presión llenaba el aire. El altar se iluminó con una fuerza indescriptible, mientras las almas finalmente comenzaban a liberarse de su propia oscuridad. Sin embargo, en medio del relámpago de luz, una última advertencia de la sombra les llegó, resonando con un eco dominante que hizo que se les helara la sangre. Recuerden, no todo lo que brilla es luz. Teman a lo que viene después. La oscuridad se volvió entonces más profunda que antes, mientras el altar se iluminaba, y una nueva tormenta de desesperación se acercaba, dispuesta a reclamar lo que acababan de liberar. ¿Sería este el último paso hacia la salvación, o el inicio de una nueva pesadilla? La tensión aumentó, y el tiempo se volvió enemigo. ¿Lograrían resistir o caerían en una trampa mucho más grande de lo que podían imaginar? La luz centelleante del altar se intensificó, invadiendo el espacio como un torrente de esperanza y pánico. Matías parecía más cerca. Su figura ya no era una mera sombra, sino una imagen entre fantasmal y vibrante. Valeria sintió que su corazón se elevaba al ver que su amigo comenzaba a materializarse, pero la alegría fue breve. La sombra se exaltó en respuesta, retumbando con furia, y la ola de oscuridad se intensificó, amenazando con engullir a todos. «Resisted», gritó Valeria, su voz casi marchita, mientras todos se aferraban con más fuerza. Pero la sombra era implacable. El aire se volvió helado, y el altar comenzó a temblar, como si se desmoronara. «Todo lo que amáis también puede ser destruido», resonó nuevamente la voz del espectro, burlándose. «¿Conocéis el verdadero sentido de la luz? Es solo una ilusión». El grupo se sintió abrumado, y las risas de Matías parecieron ahogarse en el eco de esa risa. Valeria cerró los ojos, enfrentándose a su miedo más profundo. En su mente,
Un recuerdo floreció de la última vez que habían estado juntos, a las risas, las historias compartidas, la conexión genuina que les unía. Matías, vuelve a nosotros, suplicó con fervor. La sombra se abalanzó de nuevo, pero algo cambió. Las almas resignadas comenzaron a adherirse a la luz que emanaba del altar. Se volvieron visibles, destellos de vida sobre la superficie de la oscuridad, como chispas en una tempestad. Las memorias de los buenos tiempos con Matías se entremezclaron en un canto que ascendía hacia lo alto. Luz y amor son más poderosos, gritó Esteban con nuevo fervor. Recuerden, aquello que hemos compartido no puede ser borrado por ningún horror. Justo cuando todo parecía alcanzar su clímax, la sombra comenzó a desvanecerse, como si los recuerdos estuvieran quemando su existencia. Pero en un giro inesperado, una olvidada emoción de terror y rencor emergió de los rincones más oscuros de los corazones de ellos. Esa sombra se alimentaba también de su rabia, de sus inseguridades. Los rostros de sus seres queridos, aquellos que habían perdido y olvidado, comenzaron a surgir, distorsionándose en visiones aterradoras. «Ya basta. No somos la oscuridad», Valeria gritó, mientras el altar se tambaleaba y el suelo emitía un lamento aterrador. La luz tembló, como un faro en una tormenta. Entonces se produjo un grito desgarrador. Era Matías, su voz resonando entre la luz y la sombra, una mezcla de terror y esperanza. «Valeria, sálvame, no puedo quedarme aquí». Los amigos sintieron que el suelo bajo ellos se resquebrajaba. La conexión se debilitaba. Los ecos temerosos de la sombra empezaron a ascender, ahogando sus pensamientos en una cacofonía desesperante. Valeria buscó la mano de Matías, sus dedos apenas lograban aferrar la luz etérea. «Unámonos, por favor», imploró Juliana, pero cada palabra parecía tragada por el abismo. Los recuerdos se tornando en gritos de auxilio cada vez más intensos. «Lo que hacéis aquí no os librará», susurró la sombra. «Esto es solo el principio de su sufrimiento». Una risa bajo se alzó, mientras el altar empezaba a oscilar en una locura de luces y sombra. Cuando la luz finalmente estalló, iluminando la habitación en un destello brutal de claridad, Valeria sintió el aire condensarse en su pecho, como si la vida misma se detuviera. «Matías, ven a nosotros», gritó, aferrándose al último hilo de esperanza. Pero justo cuando Matías iba a atravesar la grieta de luz, una sombra oscura se abalanzó, absorbió su forma, y su rostro se desvaneció de nuevo en la oscuridad. La luz se extinguió abruptamente. Una profunda oscuridad se apoderó de la habitación. En el vacío resonaba la voz de la sombra, ya no burlona, sino llena de una calma inquietante. «Algunos jamás regresan». La presión aumentó, y en la penumbra, Valeria se encontró sola, sintiendo la mirada del abismo, recorriendo su ser, preguntándose si había perdido a Matías para siempre, o si el sacrificio aún estaba por hacerse. ¿Podría la memoria que compartían ser suficiente para traerlo de vuelta? ¿O estos horrores ansiosos consumirían todo lo que alguna vez amaron? Un nuevo terror acechaba, prometiendo que la lucha apenas comenzaba, y que la sombra nunca se iría del todo. El silencio en la habitación era abrumador, un peso palpable que amenazaba con estrangular cualquier resquicio de esperanza. Valeria se sintió temblorosa, como si las paredes mismas contuvieran secretos que susurraban en la oscuridad. Buscó los rostros de sus amigos, sintiendo un vacío donde antes había cariño y unidad. «¿Dónde están? ¿Están bien?», se preguntó. Pero el eco de sus pensamientos solo le devolvió la soledad. La sombra parecía fluir alrededor de ella, palpando su piel como un manto frío. De repente, un ruido sutil, apenas un susurro, llamó su atención. Se giró hacia el altar, donde el cristal aún brillaba tenuemente. Una figura borrosa emergió de la penumbra. No podía ser Matías, pero su esencia era familiar. Era el eco de todas las personas que habían perdido. Un desfile de sombras que la miraban con ojos vacíos. «¿Qué queréis de mí?», gritó Valeria, su voz resonando sin respuesta. Las figuras comenzaron a moverse, formando un círculo a su alrededor. Eran los rostros de su infancia, su abuela, amigos perdidos, cada uno distorsionado y cubierto de una atmósfera de dolor. «Todo lo que amas puede ser recobrado,
Un susurro colectivo le llegó al oído, mientras las sombras parecían bailar al son de una música condenada. Sus corazones latían desbocados frente a la incertidumbre. No, esto no es real, gritó Valeria. Su mente buscaba una grieta en esta pesadilla, un rincón donde la razón pudiera reconquistar su espíritu. Pero mientras lo hacía, sentía que cada latido podía ser un paso más hacia su propia perdición. La sombra, a sus pies, refluía una vorágine que prometía abrumar cada destello de luz en su ser. Esteban apareció entre las sombras, su rostro pálido, como el de alguien que había traicionado su propia esperanza. Valeria, tenemos que enfrentarlo. No podemos dejar que nos consuma. Matías necesita que lo salvemos. ¿Y si ya es demasiado tarde? Valeria replicó, luchando contra el miedo que la envolvía. ¿Qué pasa si ya no podemos traerlo de vuelta? Siempre hay una manera, insistió Esteban, acercándose con un tono de urgencia. Debemos unirnos. En las memorias, el amor es lo único que puede debilitar a esta sombra. Valeria se sintió atrapada entre dos mundos, entre la desesperación y la luz. Cerrando los ojos, recordó la risa, las aventuras compartidas con Matías. Se aferró a esos recuerdos como una ancla, y el altar estalló nuevamente en un resplandor tenue, resonando con el eco de sus sentimientos. ¡Vamos! ¡Todos! ¡Al centro!, gritó Anne con manos entrelazadas. Los amigos se agruparon, formando un lazo de energía que vibraba en el aire. La luz pareció reavivarse, pero la sombra no se dio por vencida. Chocaba contra ellos, como olas furiosas contra un bote frágil. Recuerdos, recuerdos felices, Valeria instó, desesperada. Son más fuertes que los horrores que nos rodean. Matías es parte de nosotros. Y mientras evocaban memorias, una figura emergió nuevamente, esta vez más definida. Era Matías, pero su rostro estaba marcado por el tormento. Valeria Anne susurró, su voz quebrada. No me dejes aquí en este lugar. Lo ha cambiado. La sombra es lo que yo solía ser, lo que todos solían ser. El terror inundó a Valeria. No podemos permitir que esto te consuma, Matías. Estamos aquí para salvarte. Un nuevo rugido de la sombra resonó en la sala. La oscuridad se arremolinó a su alrededor, amenazando con devorarlos a todos. Las sombras de sus amigos comenzaron a desvanecerse, tragadas por la marea oscura. Pero Valeria no estaba dispuesta a rendirse. En un último intento, gritó, por todos los momentos hermosos que compartimos. Volvemos a luchar. Esta sombra no nos vencerá. Justo cuando su voz vibró con fuerza, una explosión de luz iluminó la habitación. La sombra retrocedió, pero algo se agazapaba en el fondo, una verdad oculta que jamás deberían haber desvelado. Lo que habéis encontrado, no está terminado, susurró una voz oscura, como un aliento sobre su espalda. Este horror conserva secretos que destruirán más que solo vidas. Lo están despertando. Valeria comprendió. La lucha no era solo por Matías, sino por sus propias almas, que habían desatado realmente. La luz bailaba inestable, y la sombra volvió a atacar. Un nuevo y escalofriante terror se avecinaba, tan profundo, que podía consumirlos a todos. ¿Valeria podría resistir el embate de verdades ocultas y salvar a Matías antes de perderla? La sombra era solo el principio de un horror que en su esencia era parte de ellos mismos. La luz del altar brillaba intensamente, como si luchara contra la sombra que se cernía sobre ellos. Valeria podía sentir la vibración del poder que emanaba de la piedra antigua, un poder que prometía respuestas y condenas. Matías, estamos aquí para rescatarte, gritó, su voz resonando en el aire espeso de angustia. La sombra chilló, retumbando en una risa burlona. Rescatarlo, no saben lo que han despertado. ¿Pensaban que podrían salvarlo sin precio alguno? A medida que hablaba, la oscuridad se expandía, dispuesto a devorar todo. Valeria sintió el sudor frío correr por su frente. No, no somos tus sacrificios, exclamó. Pero cada palabra parecía ser triturada por el eco de la sombra. Recuerden, los lazos que compartimos son más fuertes que esto, insistió Esteban, tomando las manos de Valeria y Juliana. Si somos uno,
tenemos el poder. Los rostros atormentados de aquellos que habían sido sacrificados comenzaron a manifestarse en el aire. Las figuras distorsionadas resonaban con lamentos. Pero Valeria no se detuvo. No dejaremos que sus gritos nos controlen. Su luz es más poderosa que el miedo. A medida que la unión del grupo se fortalecía, la luz del altar se intensificó, echando atrás a la sombra. Aunque por un instante, Matías emergió de entre la neblina, su figura débil pero reconocible. Valeria gritó, extendiendo la mano hacia ella. No puedo resistir mucho más. La desesperación nubló su mente, pero Valeria no estaba dispuesta a rendirse. Recuerda quién eres, recuerda lo que eres para nosotros. Las sombras comenzaron a susurrar a su alrededor, tratando de socavar su determinación. No eres más que un eco de lo que fuiste. Estamos contigo, perdido en la oscuridad. Silencio. Valeria contestó con fervor. No te dejaremos ser solo un eco. Tienes la fuerza para enfrentarlos. Siempre la has tenido. Juliana y Esteban, sintiendo la presión del tiempo desvanecerse, se unieron a ella. El grupo se aferró a la memoria de Matías, a sus risas y momentos compartidos, creando un campo de luz que irradiaba esperanza. Matías, ven hacia nosotros. Somos más fuertes juntos. Nunca has estado solo. La sombra, furiosa, se abalanzó sobre ellos, en un último intento por destruir su luz. Pero la conexión del grupo fue más sólida que sus peores miedos. Gritaron al unísono. La luz estalló con potencia, surgiendo del altar como un torrente arrasador. La sombra chilló, desgarrándose, perdida en el mar de energía brillante que habían creado. Matías, en un último esfuerzo, fue capaz de empujar su forma oscura hacia adelante, su rostro transformado por una mezcla de dolor y determinación. No puedo dejarme ir, gritó, y Valeria sintió que su corazón se rompía. Pero su luz, su amor, parecía llenarlo de fuerza. Si puedes, Matías, eres parte de nuestra luz. Valeria extendió su mano, sintiendo que podían alcanzarlo. La conexión entre ellos creció inmensa, impulsando a Matías hacia la libertad. De repente, como if una puerta se hubiera abierto, un torrente de luz recorrió el bosque, ensordeciendo los lamentos de las sombras derrotadas. La sombra final dejó escapar un último grito, arrastrándose hacia la nada. Y entonces, en un parpadeo, la escena cambió. El altar se iluminó en una brillante luz dorada, y las almas atrapadas comenzaron a emerger, liberadas de su tormento anciano. Valeria sintió el aire limpio a su alrededor. Las sombras que antes los amenazaban se disiparon, dejando solo un brillo tibio en el ambiente. Matías logró materializarse en el borde del claro, sus ojos brillando con vida. Mira, Valeria. Su voz era clara, libre del tormento. Lo hemos hecho. Hemos quebrantado la maldición. Su figura, una mezcla de luz y sombra, reflejaba el dolor de las batallas perdidas, pero también la esperanza de un nuevo amanecer. Los amigos se abrazaron, sintiendo un alivio palpable, pero el eco de las advertencias de la sombra resonaba, un recordatorio de que nunca estarían completamente libres. Esto no ha terminado del todo, murmuró Juliana, sintiendo que el suelo a sus pies tenía sus propios secretos. Lo sé, respondió Valeria, pero hoy hemos elegido la luz, y juntos siempre seremos más fuertes. La conexión entre ellos brilló, como un lazo indestructible, forjado por las experiencias y el amor compartido. El bosque, una vez oscuro y aterrador, ahora estaba lleno de luz. Las almas liberadas danzaban alrededor, agradecidas. Las palabras de advertencia susurraban en el aire, pero Valeria estaba decidida a dejar el miedo atrás. Habían enfrentado lo peor, habían triunfado. Sigamos adelante, dijo Esteban, sonriendo abiertamente por primera vez en mucho tiempo. Hagamos que estas verdades nos fortalezcan. No dejaremos que nuestras sombras nos definen. Con el alma más ligera y la determinación pulsando en sus corazones, el grupo comenzó a caminar de regreso, dejando atrás el altar y el miedo, enfrentando el futuro con fe, renovados en la fuerza de su vínculo. Juntos, sabían que podían enfrentar lo que viniera, en la luz o en la sombra, y así, el ciclo de terror se había detenido. Pero la historia continuaría, tejida entre los murmullos de los secretos del pasado
y los lazos de amor en el presente. Necesitas suscribirte ahora mismo para no perderte las próximas historias exclusivas. Este es el momento de mostrar tu apoyo. Da al botón de like ahora mismo para alimentar el algoritmo. Es vital. Inunda la sección de comentarios con tus reacciones y teorías sobre el final. Y por favor, comparte instantáneamente este video con al menos las 5 de la mañana, higos, que necesitan ver esta conclusión. No esperes ni un segundo más. Solo los verdaderos fans comprenden la importancia de apoyar al canal a través de estas acciones.